Hola, mi nombre es Javier Martínez, otra vez con un video nuevo. El día de hoy vamos a hablar del tema ¿por qué tengo que congregarme? Eh, Hoy en día he escuchado mucho acerca de ese tema, de que hay gente que no le gusta congregarse, hay gente a la cual no le gusta asistir a una iglesia. Hay muchas razones por las cuales las personas no quieren congregarse, pero la primera iglesia que se creó, de la cual venimos todos, parte de la que se menciona en Hechos capítulo 1 versículo 4 y dice: una vez, mientras comían con ellos, les ordenó, aquí se refiere a Jesús, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Les estaba pidiendo Jesús que se congregaran y que nadie saliera de la ciudad hasta que viniera la promesa del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que empezaron a hacer estos hombres? Fíjense en el versículo 12. Después los apóstoles regresaron del monte de los olivos a Jerusalén, a un kilómetro de distancia. Cuando llegaron, subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaban. Estos son los nombres de los que estaban presentes: Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hijo de Santiago. Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración, junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Es la primera congregación que se reunió. De esta primera generación, por llamarlo así, se desprende el día del Pentecostés, donde Pedro predica y se empiezan a unir más a este grupo. Muchos no se congregan por diferentes razones, pero básicamente mencionaré algunas. Ya sea porque fueron rechazados en alguna iglesia, ya sea porque fueron a lo mejor engañados en alguna iglesia, ya sea porque fueron mal enseñados en alguna iglesia, o simple y sencillamente no quieren un compromiso. Muchas veces la gente quiere todos los beneficios sin tener un compromiso de parte suya. Y el estar en una congregación es un compromiso. A lo mejor empieza a decirte el pastor que tienes que hacer ciertas cosas como bautizarte, aceptar a Cristo, tienes que, si estás en unión libre, pues te tienes que casar, que tienes que leer tu Biblia, que tienes que orar, asistir a discipulados y cosas por el estilo. Entonces hay gente que no quiere ese compromiso, solo quiere ir a la iglesia el domingo, escuchar una predicación, regresar a su casa y esa fue toda su congregación. No soy muy adepto a decirle a alguien que abandone su iglesia, abandone su congregación, pero a veces es necesario. Hay veces en las que no estamos siendo enseñados de la forma correcta o hay ciertas cosas que no están bien. Quiero puntualizar, ninguna congregación es perfecta, ninguna. Pero sí hay como ciertos principios que deben seguir para poder dar una buena enseñanza, lo que llama la palabra una sana doctrina. Entonces, vamos a ver qué sí es una iglesia y yo espero que aquí el Espíritu Santo te pueda guiar para que puedas escoger un buen lugar o te pueda llevar al lugar que debes congregarte. Lo primero es que una iglesia es una familia, prácticamente. Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47 dice: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal y a trabajar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Es decir, eran gente que pensaba lo mismo y tenían un objetivo en común. Compartían todo lo que tenían, se ayudaban entre ellos. Una iglesia es una familia,
Es un lugar donde tú vas a encontrar ayuda. No solo ayuda espiritual, que alguien ore por ti, porque aquí está mencionando que todos se concentraban en las enseñanzas de los apóstoles. Entonces aprendían de los apóstoles, pero también eran suplidas sus necesidades físicas. Dice la palabra que vendían sus posesiones y les daban a los que necesitaban. Entonces, tú en la iglesia vas a poder encontrar un lugar donde ser suplido de tu necesidad. También la iglesia debe ser un lugar en donde se sirve. Romanos 14, 4 al 8 dice: así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un mismo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Dios, en su gracia, nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otro, hazlo con gusto. Dios ha puesto algo en ti y no lo ha puesto para que simple y sencillamente ahí esté, sino para que tú puedas ejercer ese don. ¿Y dónde lo vas a ejercer? En tu congregación primeramente. Algunos dones como el evangelismo, la predicación, también se ejercen fuera de la congregación. Pero la congregación, nuestra iglesia, debe ser el primer lugar donde tú puedes servir. Algunos tienen talentos musicales, algunos tienen talentos financieros, algunos tienen talentos, no sé, de muchas cosas. Puedes incluso darle un abrazo a alguien y darle consuelo en un momento de dificultad, en un momento de luto. Y ese es tu don. Tú tienes algo que tu iglesia necesita. Y tu iglesia tiene muchas cosas más que tú necesitas. Entonces, para que tú puedas recibir de parte de Dios algo, está la congregación. Ahí es donde tú vas a encontrar lo que estás buscando en cuanto a la ayuda que necesitas para ti. Y también alguien va a encontrar en ti esa ayuda que necesita para él. Si tú no te estás congregando, estás perdiéndote la oportunidad de darle a alguien, de ser importante para una persona de lo que tú tienes que entregar. En la iglesia también es un lugar para encontrar ayuda. Y lo vemos en Hebreos 13:16. Dice: y no se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. A Dios no le importa si te la pasas de rodillas todo el día, leyendo tu Biblia toda la mañana, toda la tarde, toda la noche, o orando 24 horas al día. Lo que le importa es que lo que tú estás leyendo lo puedas practicar. Primeramente, vuelvo a insistir, ¿dónde lo vas a practicar? En tu iglesia. Y es nuestro trabajo hacer el bien. Es un privilegio, una oportunidad que Dios te está dando. Algo que yo siempre he pensado es que el poder servir a Dios, más que un privilegio, es una gran responsabilidad. Somos responsables de lo que estamos diciendo. En mi caso, yo estoy aquí frente a una cámara grabando un video para ti. Pero yo tengo que estar consciente de lo que estoy diciendo y tengo que estar seguro de que estoy diciendo algo correcto y algo que te va a enseñar. Muchas veces ese es el nerviosismo de los pastores, de los ministros o de la gente que enseña. El a lo mejor no dar una palabra de Dios a la gente, pero también es lo que nos aseguramos, es lo que buscamos, una palabra de Dios que poder entregar y dar a tu corazón, la palabra puntual que te va a ayudar en el momento que estés viendo esto. ¿Para qué más sirve la iglesia? Bueno, es un lugar donde hay cobertura. Romanos 13, 1 al 2 dice: toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Dios ha puesto las autoridades, tanto a las del gobierno secular como también las autoridades espirituales.
Cuando nosotros estamos en una congregación, tenemos una autoridad, que es el pastor. El pastor es una autoridad para nosotros. Del pastor vienen los líderes, en algunos casos les llaman ancianos o les llaman copastores. Y después, pues viene la congregación. A lo mejor tú tienes un lugar de autoridad, eres un pastor, o eres un líder, un colíder, o como lo llamen en tu congregación. Pero también, si eres una persona normal del resto de la congregación, pues tienes una cobertura. Cuando tú te sujetas a esos órdenes que Dios ha instituido, tú recibes bendición. Si nosotros nos aferramos a no congregarnos, a alejarnos de las iglesias o de la iglesia, porque deberíamos pertenecer a una iglesia local, lo que estamos haciendo es rechazando el orden que Dios ha puesto. Tú eres necesario en una congregación, pero la verdad es que el que no quiere estar, pues no se le puede obligar tampoco. En la iglesia vas a encontrar enseñanza. Hechos 27. El primer día de la semana nos reunimos con los creyentes locales para participar de la cena del Señor. Pablo les estaba predicando y como iba a viajar al día siguiente, siguió hablando hasta la medianoche. Entonces, en una iglesia tú debes encontrar una palabra de parte de Dios que te ayude a crecer. Hay personas que no se quieren congregar por esta razón, porque no quieren darse cuenta de los errores que tienen. Y cuando tú vas leyendo tu Biblia y cuando te vas congregando, te vas dando cuenta que hay muchas cosas que cambiar todavía y siempre va a ser así. No hay nadie que sea perfecto. Entonces, si tú puedes tener a alguien como un líder, un pastor, un copastor, es mejor. Porque tú puedes ir cambiando y viendo qué es lo que estás haciendo mal o qué errores tienes todavía para poder mejorar y seguir creciendo en Cristo, cada día ser mejor. Esa es la finalidad también de congregarnos. En la casa de Dios, en la iglesia, también hay consuelo. Por eso al principio decía que la iglesia es como una familia. En una familia cuando pasa algo malo, primos, hermanos, tíos, se duelen contigo por lo que estés pasando. Y el ejemplo claro está en Romanos 12, 15 al 16. Dice, alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Y no piensen que lo saben todo. Algunos no se congregan porque creen que no hay nada más que aprender. Y si no tienes nada más que aprender, entonces comparte con los demás. Pero cuando estés pasando por un momento de dificultad, debes saber que tu iglesia te va a apoyar. Que tu iglesia va a estar para respaldarte. Te cuento un pequeño testimonio. Hace muchos años, como unos 4 años más o menos, mi esposa y yo estábamos recién casados, asistíamos a una congregación y en esa congregación había pequeños grupos que se llamaban unidades. En esas unidades había un hermano que era sastre, un hermano ya un poquito mayor, no sé qué edad tenía, pero sí superaba a lo mejor unos 50 años. Y había perdido su trabajo. Él tenía 2 hijos adolescentes y a su esposa. Y le costó mucho tiempo conseguir un trabajo. Pero mientras nosotros nos estuvimos congregando ahí, lo vimos en esa necesidad y en el pequeño grupo que nos congregábamos, él expuso su necesidad en las peticiones de oración. Quería que oráramos por un trabajo. Y de repente pues salió la idea de poderlo apoyar con despensas o con algo de dinero para que él pudiera superar esta etapa en su vida, ¿no? Su esposa estaba vendiendo dulces fuera de su casa, chicharrones y papitas, botana para poder sobrevivir un poquito. Y eso conmovió el corazón y pudimos apoyarlo para que él saliera adelante. Fue un gran alivio para nosotros el ver la mano de Dios sobre él y sobre nosotros, porque algunos de los que daban, pues también eran pobres y tenían necesidades, pero ellos aportaban. Entonces Dios les proveía tanto a ese hermano que era sastre como a los hermanos que le regalaban algo. Y es así como él siguió perseverando en el camino de Dios. Muchos también se van porque en la congregación no encuentran el consuelo, no encuentran el abrazo
Y el abrazo no solo es decirle, ay hermano, pues qué triste, vamos a orar, sino también hacer la acción y apoyarlo en ese momento de dificultad. En la iglesia también se debe encontrar el ánimo para seguir adelante. A Dios le gusta que nosotros podamos reunirnos en armonía, en unión, en comunión, teniendo cosas en común, alabar su nombre, escuchar la palabra, gozarnos, brincar, disfrutar la alabanza, disfrutar todo el servicio y poder entregar todos juntos nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestra adoración y salir de ese lugar completamente llenos de su presencia, llenos de su Espíritu Santo. Eso le agrada a Dios. Entonces, disfruta el congregarte. Muchos hermanos se salen de sus congregaciones y ya no se congregan en otro lado, empiezan a perder su comunión con Dios, empiezan a dejar de orar, empiezan a dejar de leer y en algún momento pues vuelven a los antiguos vicios que tenían. Alcohol, drogas, mujeres, pierden su familia y todo es consecuencia de ya no congregarse. Yo no sé en qué momento estés hoy en tu congregación, si la estás disfrutando o no, si es una buena o mala congregación. Yo te repito, ninguna congregación es perfecta, pero sí debe ser un lugar donde puedas crecer, donde te puedan confrontar, donde te puedan decir que estás mal en algo. También te deben decir que estás haciendo un buen trabajo en otras áreas, pero no todo debe ser un apapacho. Dios nos abraza, nos ama, pero también nos corrige. Y en ese principio también debe trabajar la iglesia. Hebreos 10:25 dice, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. Debemos congregarnos. El no congregarse es una mala costumbre, es una mala práctica. Busca un lugar donde congregarte. En la descripción del video tengo un link en el cual dejé varias direcciones, es un pequeño directorio que se irá ampliando con el paso del tiempo, donde podrás encontrar lugares o iglesias donde te puedes congregar. Estas iglesias que están ahí pues son de amigos que yo he tenido a lo largo de mis años de conocer a Cristo. Está la iglesia donde yo me congrego y están iglesias de diferentes partes de la República. Busca un lugar si te queda ahí, y si no hay una iglesia en ese directorio donde tú vives, busca otra. Yo espero que este video te sirva de algo, te sea de bendición, te sea de ayuda, que puedas entender la razón por la cual te debes congregar, y si no quieres hacerlo, estás en toda tu libertad. Pero bueno, esta es la parte bíblica que yo encontré para podernos congregar. Que Dios te bendiga mucho, te mando un fuerte abrazo, que tengas una linda semana y que Dios te bendiga. Bye.